Y hoy amanecemos con la noticia de que el gobierno modificó por decreto y de forma unilateral la fórmula de la movilidad jubilatoria, algo que se había dicho, pero se pensaba que iba a ser para abril. Y lo que conocimos es que este aumento va a aparecer en julio. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo el decreto 274/2024 que ya fue publicado hoy en el boletín oficial. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser esta movilidad? Porque hay muchos que están esperando cómo va a ser el aumento, más allá de que ya se dijo que el bono de 70.000 pesos este mes se va a cobrar. Pero para hablar de este tema estamos ya en contacto con Eduardo Santín, que es especialista en seguridad social y quien tuvo la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, y Bueno, enterándonos a de ver, esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se sabe? digamos, es decir, en principio, en abril y mayo va a haber un aumento por índice de precios, y en abril a ese índice de precios se le va a sumar un porcentaje del 12,5%. Y en junio se va a calcular de nuevo la fórmula, es decir, actual, y se le va a descontar, es decir, los aumentos de abril y mayo. Yo estoy haciendo una lectura rápida porque todavía no hice números sobre el tema, pero en principio no me parece que sea la peor solución. Uh-huh. A pesar de que soy muy crítico con todas las cosas que hace este gobierno, porque y aparte partiendo de la base específicamente de que, es decir, los jubilados son los que han aportado, como ustedes decían recién, a, es decir, este superávit, es decir, entre comillas, que el gobierno ha logrado. La realidad es que la fórmula, es decir, la que se aplica en junio, es decir, tiene el periodo diciembre-marzo, es decir, que es el periodo de mayor carga inflacionaria. Es decir, si bien es decir, ese periodo tiene un 70% de aumento inflacionario, es decir, los sueldos no han acompañado, la fórmula está basada en sueldos más recaudación. Es decir, en ese periodo los sueldos de la recaudación acompañaron al 70%. Pero algunos cálculos previos dicen que ese aumento en ese periodo puede ser cercano entre el 45 y el 50%. Entonces, es decir, la realidad, esto es como ponerle a la fórmula una cláusula gatillo de el aumento de la inflación de los últimos meses. A mí me parece que, es decir, en una lectura muy rápida por ahí, es decir, digo, porque salió esa mañana y recién lo estamos analizando, pero me parece que la solución no es la peor. Me parece que peor hubiera sido solamente mantener el índice del IPC. ¿Por qué es peor mantener el índice del IPC? Digamos, a mí lo que me parece es que había que mantener la fórmula a lo largo del tiempo, es decir, no derogar la fórmula, sino mantenerla y aplicar una fórmula gatillo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene nada más que IPC, es decir, lo que puede, en el mejor de los casos, es mantener el poder adquisitivo. Sí. La fórmula, cuando la economía empieza a recuperarse, en algún momento, por este gobierno, quien sea, es decir, permite recuperar salarios. Esto fue lo que pasó entre el 2009 y el 2015. Entonces, digo, si los salarios empiezan a recuperarse y la inflación empieza a bajar, la fórmula permite recuperar. Bueno, acá derogan la fórmula porque la aplican nada más que para junio. Lo ideal hubiera sido que mantener la fórmula y tener una cláusula gatillo por si da debajo específicamente de la inflación. Y Eduardo, a ver, porque es una lectura rápida que hago, digamos, todavía no he hecho ningún número específico para saber si eso da más o menos. Claro, porque aparte también de acá a junio, donde todos los días pasan cosas, ¿no? Tampoco sabemos después esto cómo va a resultar. Pero también hay otros beneficios indirectos, que son los que no, de los que al menos yo no escucho que se hable,
que han perdido los jubilados. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se derogó y que era más usada por el sector era la devolución del IVA. Hay remedios que muchos han dejado de percibir. Entonces, más allá de que estamos hablando de la movilidad jubilatoria, hay muchos beneficios indirectos que también tenía el sector que ya no están porque son programas que se dieron de baja. No, está clarísimo. Y esto, bueno, no solo ha afectado a los jubilados, sino a todos los trabajadores, ¿no? Es decir, se ha perdido el 18% del salario, digamos, está clarísimo. Porque quienes consumen todo lo que ganan, en definitiva son los que ganan menos. Claro. Es decir, aquel que gana mucho puede consumir una parte de su salario. Aquel que consume todo lo que gana, en definitiva, tiene el IVA, es un impuesto del 20% sobre su salario. Entonces, es decir, esto afecta mucho y la devolución del IVA era una devolución muy importante, porque es mucho más importante devolver el IVA que eliminar el IVA. Claro. Porque cuando uno lo elimina, es decir, la realidad, el que pone el precio del producto, es decir, se lo come para él. Entonces, devolverle el IVA era muchísimo más importante, porque realmente esa diferencia la asumía específicamente el trabajador y el jubilado, y aparte, digamos, también obligaba al que vende a poner su venta en blanco, porque la gente quería recuperar ese 18%. Por lo tanto, es decir, ese tipo de cosas, es decir, ha sido una de las peores pérdidas que ha tenido, es decir, el sector, digamos, de menores ingresos, porque consume todo lo que gana. Pero bueno, digamos, es decir, también ahora hay que poner mucha atención en lo que está pasando con los medicamentos. Sí, claro. Es decir, ahora están rediscutiendo el tema de los medicamentos y, digamos, por la característica de este gobierno, yo no creo que es decir, sea una solución para mejorarle a los jubilados, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, es muy probable que se pongan del lado de los laboratorios y no del lado de los jubilados. Así que esta ventaja que hoy tienen los jubilados específicamente en poder tener una cantidad de medicamentos gratis, bueno, este es un tema que puede impactar muy fuertemente en el bolsillo de este sector pasivo, ¿no? Eduardo, con esta nueva fórmula, la jubilación mínima entonces sería de 172.000 pesos. De 172.000 pesos y tendría un bono de 70.000, porque eso está para este mes, para el mes de, bueno, digamos para este mes, para el mes de abril. También no se sabe qué va a pasar en mayo, pero bueno, pero en principio nadie debería cobrar menos de 240.000 pesos a partir del mes que viene, lo cual, es decir, vivir con 240.000 pesos es casi un milagro, ¿no? Sí. Porque, digamos, hablamos de números que parecen importantes, pero en realidad eso es cuando uno hace la primera compra, es decir, se diluye específicamente. Así que, digamos, es decir, cuando uno pone el precio de la carne, el precio de la hierba, el precio de las verduras, el precio de la fruta, bueno, digamos, es decir, hablo de la cosa más mínima, el precio de la leche, la cosa más mínima que alguien puede consumir. Bueno, ganar 240.000, digamos, el observatorio de los jubilados y pensionados ha dicho que la canasta básica de un jubilado estaba arriba de los 600.000 pesos, por lo tanto, ni dos jubilaciones mínimas, sino una casa de dos jubilaciones mínimas, es decir, en definitiva permite tener un nivel de vida digno. Que ese es un tema muy complejo, muy complejo, porque estamos llevando a un sector como es el sector de la tercera edad a una situación muy caótica, ¿no? ¿Y este tope de 240 se va a mantener hasta junio? Tiene que ver con el concepto de la vicepresidenta que dice que no la vicepresidenta, sino son casi iguales, de la canciller que dice que a los 70 años no se va a morir, así que bueno. Claro, ¿para qué van a pedir un préstamo, no? Claro, yo ya tengo 70, así que estoy preocupado. Ella tiene 65, tampoco no vive de la mínima, pero también está en edad, digo. Sí, es por claro, eso. Claro, todos nos vamos a morir. Sí. La realidad es que lo que debe trabajar un gobierno por
mejorar la Claro. calidad de vida de los adultos mayores y que puedan tener la mayor expectativa de vida posible. Así es, Es porque decir, aparte la eso expectativa hay de que vida tener. en este país es una de las más altas que tiene en Latinoamérica y bueno, hay que seguir agregando calidad a esos años, ¿no? Claro, digo, nosotros hemos alcanzado, es decir, en algún momento, ahora lo hemos disminuido un poco, es decir, casi la cobertura universal a los adultos mayores. Eso es un logro casi importantísimo en la vida de un país y en el modelo de seguridad social. Por lo tanto, mantener eso, pero este gobierno cuestiona específicamente que los hombres y mujeres que llegan a determinada edad accedan a tener una prestación previsional. Así que, porque aparte es imposible imaginar que alguien llegue a los 65 años sin haber trabajado nunca. Claro, bueno, esto lo decíamos, Eduardo, al comienzo del programa. Digo, es imposible pensar que alguien no ha trabajado, ¿sí? Cuando aparte, bueno, yo no sé, he trabajado también en muchos lugares privados donde no me han hecho aportes, donde necesitaría a lo mejor que esos años que aparte uno a veces no entiende cómo si entra a lo mejor y ve la sábana se ve en rojo y decís, ¿por qué no sancionan directamente en este momento a la empresa que no está pagando? Bueno, eso no sucede. O pensar que la persona que, no sé, va con un carrito cartoneando no está laburando y no merece el día de mañana tener una cobertura, que como bien usted dice, el mundo apunta a tener una cobertura universal. Pero hoy también se instala, ¿no? Y la semana pasada salió la información de que parecería, ¿no?, que algunos quieren, cosa que sería imposible por una cuestión de derecho, que haya dos tipos de jubilaciones para los que se jubilaron con la totalidad de los aportes y para los que no, donde se enfrenta también a la sociedad haciendo creer que hay gente que no laburó nunca. Bueno, digo, la primera cosa que hay que discutir ahí es decir, todos los que se jubilaron en Argentina, es decir, con la mal llamada ley del ama de casa, es decir, que en realidad es un título que le puso el Gran Diario Argentino para sacarle valor, porque es una ley de inclusión jubilatoria específicamente. Todos los que se jubilaron hicieron los aportes. Claro. Porque lo hicieron a través de una moratoria, porque la moratoria para los empresarios, los blanqueos, esas cosas son todos fenómenos. Las moratorias para los trabajadores parece que es un pecado, ¿no? Entonces digo, la realidad, todos hicieron sus aportes a través de una moratoria. Así que no hay nadie que se haya jubilado en la Argentina sin haber hecho aportes. Claro. Es decir, eso es un dato que tenemos que tener más que claro. Entonces digo, como ustedes decían recién, digamos, hay derechos adquiridos. ¿Qué va a pasar de acá para adelante? Y bueno, es probable que quieran volver al modelo Macri de la POAN, ¿no? Es decir, que en vez de eliminar la moratoria se vence en mayo del año que viene. Y es muy probable que no la quieran renovar. Claro. Entonces, primero aumentan la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, porque la POAN se adquiere a 65 años, entonces es decir, y es el 80% de la mínima. Algo inexplicable, porque si hay una jubilación mínima, es imposible que alguien gane menos que la mínima, ¿no? Claro. Bueno, pero digamos, el objetivo es en realidad generar esta división específicamente y volver al concepto de jubilación seguro. Y la realidad es que si uno paga una prima todos los meses y con eso se jubila a fin de su carrera. La realidad es que uno tiene que pensar en la seguridad social como una distribución de riqueza. Entonces, es decir, digamos, la realidad es que ese debe ser el concepto de la seguridad social en un país, que es un mecanismo de distribución de riqueza. Y por eso el sistema jubilatorio no solo se financia con aportes y contribuciones, sino por impuestos. Entonces, si todo el mundo paga impuestos, ¿por qué no todo el mundo va a tener derecho a, digamos, a tener la prestación? Así que, digamos, esa es una discusión muy seria en Argentina que hay que seguir teniendo y darla muy fuerte. Eduardo, la última de mi parte. Me quedé con lo del tope de 2.40 que se va a cobrar a partir de abril. ¿Esto se va a mantener también en mayo, el mismo monto, o eso se puede modificar? Porque el decreto habla solamente de abril. El decreto de los 70.000 habla nada más que de abril. Sí, debería hacer otro decreto nuevo para mayo, claro, y después para junio, pero el decreto de los 70.000 es solamente para abril. Así que, bueno, esperemos que el mes que viene
Es decir, yo quiero imaginar que no van a eliminar el bono, pero bueno, y aparte lo deberían ajustar, porque si queremos alta inflación, es decir, no podemos mantener congelado el bono en 60.000, ¿no? Claro, y hay riesgo de que cuando se aplique esta nueva modalidad de actualizar los saberes, ese bono se pierda. Bueno, digamos, como lo van haciendo mes a mes, si alguna vez decidieran no hacerlo, digamos, se perdería, lo cual es imagínate que tú un mes ganaste 240 y el mes siguiente ganas 170, digamos, lo cual sería, digamos, terrible, porque lleva a la gente a la indigencia total. Yo espero que eso no pase. Eduardo, como siempre, un placer hablar con usted, muy claro, y bueno, seguramente el mes que viene lo vamos a volver a molestar. Bueno, dale. Y ya cuando se supongo que la semana que viene vamos a tener algún número más concreto sobre esto, porque es bastante confuso el decreto, porque aparte esto que dice el decreto es nuevo, ese artículo 5 claro. El decreto, es decir, lo acaban de incorporar, digamos, hasta ahora nunca habían hablado sobre eso, así que bueno, nos tomó a todos por sorpresa que hayan incluido ese artículo específicamente. Muchísimas gracias, Eduardo, le mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes, hasta luego.